quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Espíritu Santo, tú eres factor de unidad en la iglesia, en el mundo, en cada familia. Por eso nos consagramos a ti, por medio del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Nos consagramos a ti por medio de tu palabra divina y para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, siempre en el glorioso nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien honramos mediante el estudio y la profundización de su palabra divina. Todo sea para bien y salvación de todos, porque la palabra es fuerza salvadora de Dios. Y aquí estamos delante de ti, Señor, como discípulos, para estudiar juntos tu divina palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos a la tercera carta de San Juan. La clase pasada vimos la primera, dado que son dos pequeñitas cartas. Ahora, tercera carta de San Juan. Uy, estos ya están muriendo. Carta de San Juan. San Juan, apóstol y evangelista. Una carta también fechada en el año 95 después de Cristo, en la capital de Asia, Éfeso, hoy territorio turco. Y es una carta muy pequeña que consta de 15 versitos, nada más. Ni siquiera tiene capítulo. Es una pequeña nota. Y esta carta nos habla de un problema serio. Un problema. ¿Han oído hablar del obispo Diótrefes? No, ya sabía. Diótrefes. El obispo Diótrefes se estaba sublevando al apóstol San Juan. Y este obispo, que no acataba las indicaciones del apóstol, las personas de la iglesia que pastoreaba el obispo Diótrefes, las familias buenas que querían obedecer a San Juan, las excomulgaban. ¿Qué les parece? Mal, ¿verdad? Un obispo rebelde, desobediente, que no quiere acatar la voluntad de Dios a través del apóstol San Juan. Y esta carta nos habla de este problema serio, para que nos demos cuenta cómo los apóstoles tuvieron que enfrentar
no solo a los enemigos de la iglesia, sino a enemigos internos, obispos rebeldes, ya desde el siglo I. Estamos en el año 95. Y la Biblia no pretende negar nada, nos revela la verdad. Y este obispo estaba creando un problema muy serio, muy serio. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Para que puedan saborear mejor la carta, Juan está aquí en Éfeso. Juan está en Éfeso. Y Juan era el obispo de toda esa región, conocida como Asia Menor o Asia Provincia Romana. Entonces de aquí salían misioneros, evangelizadores, predicadores itinerantes, enviados por San Juan. Entonces estos predicadores tenían que hacer un largo circuito evangelizando en toda la zona. Y después de que hacían ese largo circuito, finalmente regresaban para darle informes a Juan de esa gran misión evangelizadora. ¿Sí? Pero en el trayecto, estos misioneros que iban predicando el evangelio, pues necesitaban apoyo económico, hospedaje, víveres, y las demás iglesias se prestaban, porque los misioneros iban por los pueblos. ¿Y qué pasaba? Los misioneros salían bien provistos por San Juan, recorrían evangelizando todos los pueblos en la ruta de misión, y tenían que llegar a este punto. Porque ahí había una iglesia cuyo obispo era el obispo Diótrefes. Entonces los misioneros salían con la bendición de San Juan, iban predicando al impulso del Espíritu Santo, la gente convirtiéndose, predicando, todo muy bien. Y Juan tenía ya trazada la ruta. Para cuando los misioneros llegaban a la iglesia, el obispo Diótrefes tenía que recibirlos, hospedarlos, ofrecerles alimento, víveres, dejarlos bien provistos para que continuaran la misión evangelizadora. Entonces, cuando llegaban los misioneros a la zona de la iglesia de Diótrefes, ya no tenían dinero, ya no tenían víveres, estaban cansados, tenían hambre, intentaban llegar y el obispo los corría. No los recibían. Háganle como quieran, pero aquí no se quedan. Entonces había familias que se entristecían mucho al ver la cerrazón del obispo Diótrefes. Y muchas familias buenas a escondidas llamaban a los misioneros para darles agua y alimento. Pero como el obispo tenía un control, tarde o temprano se enteraba. Porque iban con el chisme. La familia fulanita y sutanita recibieron a los misioneros. Entonces el obispo los mandaba a llamar y los excomulgaba. Decreto de excomunión. O sea, ni siquiera los amonestaba, los excomulgaba. Para que nadie se les rebelara. Él quería obediencia absoluta de sus fieles, pero él sí se rebelaba al apóstol San Juan. Él sí exigía obediencia, pero él no obedecía. Era como una especie de dictador.
un mal obispo. Miren, estamos en el año 95. El Señor muere en el 33 y resucita en el año 33. No han pasado muchos años. Entonces San Juan ya está enfrentando un problema serio. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Después de muchos kilómetros por acá, había otra iglesia, ¿sí?, donde también ellos tenían que llegar a abastecerse. Porque Juan les armaba la ruta y les decía: miren, en ese trayecto van a llegar aquí, descansan, comen bien, cobran fuerzas, oran y continúan y llegan acá. Con el obispo Gallo. El obispo Gallo. Entonces, ¿qué pasaba con los misioneros? No los recibía el obispo Diótrefes, y ellos tenían que continuar en su misión evangelizadora hasta que después de muchas semanas llegaban acá exhaustos, debilitados. Entonces el obispo Gallo les abría las puertas, los atendía, pero se le estaba cargando todo el trabajo al obispo Gallo y a la iglesia del obispo Gallo, porque Diótrefes no permitía que nadie recibiera a los misioneros. ¿Qué les parece? Triste situación, ¿verdad? Y esto se ha repetido en 2000 años en la historia de la iglesia. Para que vean que no es algo nuevo. Esto sucede, y aquí en esta carta se plantea este problema penoso que Juan tiene que resolver. ¿Ya queda claro el contexto del contenido de la carta? Sí. Ahora vamos a leerla. Pero los obispos los nombraban los apóstoles, ¿claro? Directamente. Eran obispos ordenados por San Juan. Directo. Hay de todo en la viña del Señor. Ya una vez que tiene su iglesia y su cargo lleno de autoridad y autoritarismo, ya se revela el apóstol San Juan. Porque el obispo Diótrefes no tenía sentido de iglesia. No tenía eclesiología. Carecía de eclesiología y sentido de iglesia. Por eso provocaba división, cisma, y excomulgaba a las familias que querían ayudar a los misioneros enviados por San Juan. Y miren, el presbítero, ¿quién es el presbítero? Juan, el anciano, el presbítero, el episcopo, el obispo, el vigilante, el guardián o el obispo. Es lo mismo. Presbíteros son todos los sacerdotes. Y Juan también es un sacerdote, como también lo es Diótrefes y Gallo. Pero él se llama el presbítero, con humildad. El presbítero al querido Gallo, al obispo Gallo. Y el obispo Gallo era un obispo muy bueno, un obispo muy santo, muy obediente, celoso de la evangelización. Él sí quería apoyar a los misioneros para que llevaran el evangelio y unía fuerzas con San Juan. Y los misioneros, cuando llegaban con el obispo Gallo, ¿cómo se sentían? Pues amados, recibidos, protegidos, como un padre, un pastor que recibe a sus hijos. Pero le llegaban ya los misioneros en una condición muy maltrecha, exhaustos y cansados. El presbítero al querido Gallo, a quien amo en la verdad,
Vean qué bonito. A quien amo en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. A quien amo en Cristo o en la verdad. Querido Gallo, en todas las cosas deseo que te vaya bien y que tu salud corporal sea tan buena como la espiritual. Vean la calidad humana de San Juan. No solo se preocupa porque esté bien espiritualmente, sino también corporalmente, en cuerpo y alma. Que tengas buena salud. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y contaron que sigues fiel a la verdad, a Jesucristo, y que vives de acuerdo con ella. Nada me produce tanta alegría como oír que mis hijos se comportan de acuerdo con la verdad. Porque todos ellos, el obispo Diótrefes, Gallo, los misioneros y todos los miembros de esas iglesias eran hijos espirituales de San Juan. Él era el obispo de Éfeso. De hecho, en Éfeso está la tumba del apóstol San Juan, ¿sí sabían? Sí. Ahí en Éfeso está sepultado San Juan. Y la Virgen María también. La Virgen vivió un tiempo con San Juan ahí en Éfeso. El que evangelizó Éfeso fue San Pablo. Y San Pablo se quedó en Éfeso cerca de 2 años e hizo de Éfeso un centro importante de irradiación del Evangelio. Éfeso, gracias a San Pablo, se convierte en un centro de evangelización. San Pablo fue el que acabó con el culto de la diosa Artemisa y logra acabar con ese culto y funda la primera iglesia en Éfeso, San Pablo. Más tarde, cuando parte San Pablo de Éfeso, San Pablo deja como obispo de Éfeso a Timoteo, el obispo Timoteo, y San Pablo le escribe una carta al obispo de Éfeso, su hijo espiritual llamado Timoteo. Y Timoteo era un discípulo fielicísimo de San Pablo. Entonces, después de San Pablo, el segundo obispo fue Timoteo. Timoteo deja todo muy bien, organiza la misión como San Pablo se lo indica en esa carta pastoral que le envía y le da indicaciones de cómo debe ser un buen obispo. Y Timoteo y Tito, que eran 2 grandes discípulos de San Pablo, ambos llegaron a ser obispos. Tito llegó a ser obispo de la isla de Creta. La isla de Creta es una isla griega, de hecho es la isla más grande de todas las islas griegas, y en la catedral ortodoxa de la isla de Creta está el cráneo de San Tito, obispo de Creta, nombrado por San Pablo y dejado como obispo en Creta. Mientras que Timoteo es dejado como obispo en Éfeso. Pero cuando llega San Juan con la Virgen María a Éfeso, entonces Timoteo es enviado a otro campo de misión y San Juan se queda en Éfeso como cardenal. Era el arzobispo de toda la región, de toda esa área de Asia Menor, que es inmensa, Turquía, hoy territorio turco. Y allá arriba en la montaña, porque la ciudad de Éfeso, que en esa época era una ciudad portuaria, tenía mucho comercio por parte del Imperio Romano y del Imperio Griego. Era una ciudad importante, era una joya
arquitectónicamente hablando. Ahí se encontraba la monumental biblioteca de Celso, una biblioteca famosísima, que todavía se conservan partes de su estructura como un vestigio arqueológico importante. Todavía se encuentra el gran anfiteatro para 30,000 personas, donde predicaba San Pablo. Y todavía se conserva en ruinas arqueológicas la calzada principal que conectaba el puerto con la ciudad, y por ahí entró muchas veces San Pablo, y de ahí salía para evangelizar. Entonces San Juan se establece ahí como obispo, pero al pie de esa montaña se asienta la ciudad de Éfeso bíblica, y arriba hay una montaña muy bonita, toda arbolada, llena de árboles, con una vista preciosa hacia lo lejos del Mediterráneo y abajo la ciudad. Y fue donde San Juan, allá arriba, le construye a la Virgen María una casita. Una casita un poquito más grande que nuestro salón. Una casita con un vestíbulo y 2 cuartos, nada más. El cuarto de la Virgen María y el cuarto de San Juan. Imagínense lo que platicaban la Virgen y San Juan. San Juan bajaba todos los días a su misión como arzobispo, atendiendo estos asuntos y estos problemas. La Virgen intercedía, lo encomendaba, lo hacía fuerte, y ahí San Juan le celebraba la misa todos los días a la Virgen. ¿Pueden imaginar por un instante las comuniones de la Virgen María? ¿Acaso podría haber comuniones más santas, más puras que las de la Santísima Virgen María? Imagínate cuando San Juan ahí consagraba el pan y el vino, y luego le decía: Madre, el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Imagínate por un instante lo que significaba para San Juan darle la comunión a la Santísima Virgen María. Dice Juan Pablo II, que ayer fue su día, porque el Papa escribe una carta apostólica muy bonita, donde habla de la escuela de María. Y en ese capítulo 6 lo dedica a la Virgen. Y el Papa hace una reflexión muy bonita de cuando San Pedro, San Pablo, San Juan, los apóstoles celebraban la misa con la Virgen, y cuando ellos debían darle la comunión. Y cuando la Virgen recibía a su Hijo sacramentado, se le renovaba el gozo que nuestra Madre sintió cuando el Verbo se encarnó en ella. Era una renovación de la encarnación del Verbo. Cada vez que le decían: Madre, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la Virgen decía: Fiat mihi, hágase en mí según tu voluntad. Amén. Y recibía una hostia santa. Jesús, al ser comulgado por la Santísima Virgen María, para Jesús no existían comuniones más puras, más santas, más sublimes, más bellas que las de su Madre Santísima. Eran comuniones divinas. Era el encuentro nuevamente de la Madre y del Hijo del sacramento eucarístico. Se fundían y se derretían en el amor. Y apenas Juan le daba la comunión y la Virgen quedaba en éxtasis contemplativo, adorando a su Hijo e intercediendo y ofreciendo la comunión por toda la iglesia y por todos los misioneros. Y también la ofrecía por Diótrefes,
para que se portara bien y obedeciera a Juan. Y la Virgen sabía de ese problema, porque le preguntaba a San Juan: ¿cómo te fue? ¿Cómo va? Platícame. Y Juan le contaba todas sus penas a la Virgen. Y ahí vivieron muchos años la Virgen y San Juan. Para el año 95 la Virgen ya no está. ¿Queda esto claro? Para el año 95 la Virgen ya no está en Éfeso. Ya ha partido con San Juan a Jerusalén, al cenáculo, donde se despide de todos los apóstoles, y luego vendrá el tránsito de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, que es la fiesta de la Asunción, que nosotros celebramos en la iglesia todos los días 15 del mes de agosto. La Asunción de la Virgen María. ¿Queda esto claro? Bueno, eran comuniones maravillosas. Por eso nosotros, cuando vamos a comulgar, nunca te olvides de invitar a la Virgen María. Ven, Madre, a recibir a tu Hijo sacramentado en mí. Ven a comulgar en mí. Porque si tú estás en mí y juntos recibimos a tu Hijo quedará felicísimo al encontrarte a ti dentro de mí. Madre, préstame tus labios purísimos, tu corazón divino, y juntos adoremos a tu Hijo. Ayúdame a recibirlo dignamente. Madre, haz que todos los comulgantes de esta misa te inviten. Y si no te invitan a recibir a tu Hijo, ve tú a recibirlo en ellos. Y te pido que vayas a todos los comulgantes de todas las misas. Decía este gran santo, Santo Tomás de Aquino, doctor y padre de la Iglesia, meditando sobre las comuniones de la Virgen María. Él decía que cada vez que comulgamos, hacemos entrar a Jesús en la mazmorra de nuestro corazón. Y Jesús sufre una terrible kenosis. Primero, que es una mazmorra, una cárcel romana, de 3 niveles en el subsuelo. Y en la casa de Caifás, el sumo sacerdote en turno, que juzga y condena a Jesús a muerte, en su casa existe una mazmorra hasta el día de hoy. Y ahí fue introducido el Señor Jesús. La noche del Jueves Santo para amanecer al Viernes Santo, ese juicio del que habla el Evangelio, que termina más o menos a las 3 de la mañana. Pero en ese momento no pueden llevar a Jesús al pretorio, al procurador de justicia en Jerusalén, Poncio Pilato, es la madrugada, no lo van a despertar. Entonces Caifás da la orden que lo metan a Jesús en la mazmorra, en esa cárcel romana. Y para introducirlo le van a poner cuerdas y lo van a bajar hasta el 3er nivel. El 3er nivel está a 30 metros y esa cárcel existe. Y yo he estado ahí infinidad de veces con mis peregrinos. Y es difícil bajar esa cárcel y no llorar cuando ves el orificio por donde fueron bajando a Jesús. Esas cárceles no tenían ventilación ni luz. Los presos, cuando eran introducidos a la mazmorra, era como estar en una tumba vivo.
sin luz ni ventilación. Porque cuando metían a alguien, después corrían una roca inmensa, pero era difícil escapar. Y un nivel, otro nivel y otro nivel, conectados por un tubo. Todo cavado en la tierra con cincel y piedra. En el primer nivel estaban los presos que esperan sentencia. En el segundo nivel, los presos que ya están cumpliendo una sentencia, que ya fueron juzgados. Y en el tercer nivel, bajaban a los condenados. Y como el Sanedrín y Caifás condena a Jesús a la muerte, lo bajan al tercer nivel. ¿Sabían eso? ¿Cuánto hay que conocer de la pasión de Cristo? ¿Cuántas cosas ignoramos de la pasión? Actualmente, ese lugar santo fue transformado en una basílica imponente. Se llama la Basílica de San Pedro en Calicanto, donde Pedro negó 3 veces al Señor y el gallo cantó en la casa de Caifás. Y sobre la cárcel, la mazmorra, se levantó una basílica imponente, bellísima, hermosísima, custodiada por los padres benedictinos. Entonces llegas al primer nivel, está ahí el Santísimo, y luego por una escalera lateral vas bajando, muy profundo, está rodeando la mazmorra, y llegas al segundo nivel, y es una capilla hermosísima, y ahí está el Santísimo. Y desde el centro de esa capilla hay una barandilla y ves el tremendo hoyo que te lleva al último nivel. Y tú ves hacia arriba y ves hacia abajo y dices, no lo puedo creer. Y hay unas pinturas de Jesús cuando lo van bajando con cuerdas. Y luego para llegar al tercer nivel sales de la capilla y por otras escaleras adicionales que hicieron los arqueólogos bajas hasta el fondo de la mazmorra. Y ahí respetaron, no tocaron nada. Está al natural. Los arqueólogos no tocaron nada. El piso es original, los muros, el techo, el hoyo, todo está intacto. Solo abrieron una parte donde entra la escalera. Y claro, han puesto iluminación y ventilación. Pero estás tocando y pisando exactamente donde estuvo Jesús 3 horas, atado, sin poderse mover en lo profundo de esa mazmorra. A lo que se vio sometido el Señor por nuestro amor. ¿Y sabes por qué Jesús quiso ir y entrar en esa mazmorra? Para reparar todas nuestras comuniones mal hechas y profanas. Para reparar todas nuestras comuniones sacrílegas. Para reparar todas nuestras comuniones que hacemos por costumbre, sin fe, sin amor, sin estar conscientes de quién estamos recibiendo. ¿Cuántas comuniones hemos recibido en estado de pecado mortal? O mal confesados, mal preparados, distraídos. ¿Cuántas veces hemos comulgado por comulgar o hasta por compromiso? Y Santo Tomás dice que cada vez que Jesús entra en ti, le repites la mazmorra. Entra a la mazmorra putrefacta de tu corazón. Y Jesús quiso entrar porque esa mazmorra representa el corazón de cada hombre. Y el Señor entró ahí para reparar ante su Padre, porque ahí reparó todas las comuniones. Para que entiendan mejor, toda la orina y el excremento de los presos del primer nivel
corre a los del segundo nivel. Y toda la orina y el excremento de los del segundo nivel termina en el tercer nivel. Y no hay salida. Es una cloaca putrefacta, maloliente y nauseabunda. Y Jesús estuvo ahí 3 horas, en medio de ese fango, de ese hedor. El Salmo Mesiánico 88 habla del momento en que Jesús estuvo en la mazmorra. Eso está en la Biblia, señores. La mazmorra existe y puedes entrar. Caben a lo sumo apretadas 40 personas. Y ahí en la orilla hay un atril de madera con un recopilador así de grueso. Porque los padres benedictinos han puesto el Salmo 88 en todos los idiomas del mundo. Y todos los grupos que bajan ahí con su sacerdote, según la lengua, buscan. Nosotros buscamos en español. Y ahí se proclama el Salmo 88, que es la oración de Jesús cuando estuvo ahí en la mazmorra. Y ahí se canta y se llora, es un momento vibrante. Te estremeces, te quebrantas, le pides perdón a Jesús. Y Santo Tomás de Aquino decía que cada vez que vas a comulgar debes invitar a la Virgen María. Hijos míos, decía Santo Tomás en todas las homilías, nunca se atrevan a recibir a Jesús sin haber invitado a la Virgen. Porque si no invitas a la Virgen, le repites a Jesús la mazmorra, lo haces pasar por una terrible kenosis. Él utilizaba esta palabra griega, kenosis, que quiere decir extrema humillación, humillación dolorosa. Y Jesús tiene que verse sometido a esa kenosis, a esa humillación extrema, cada vez que tú dices amén y recibes la hostia sacramental. Le repites a Jesús la mazmorra. Y por eso gritaba este doctor de la iglesia: inviten a la Virgen. Porque si tú invitas a la Virgen a comulgar en ti, cuando digas amén y Jesús entre, encontrará a su madre. Y Jesús no sufrirá una kenosis, porque ahí está la Virgen recibiendo a su Hijo. Entonces, cuando Jesús entra en tu alma y encuentra a la Virgen, hacen fiesta la madre y el Hijo. Y en agradecimiento por haber invitado a su madre, la Virgen María y Jesús se vuelcan de amor por ti. Y te agradece Jesús. Y la Virgen te dice: gracias, hija, gracias, hijo, por haberle evitado la kenosis, la mazmorra a mi hijo. Gracias por haberme invitado. ¿Cuántas comuniones has hecho en tu vida y no habías invitado a la Virgen María? Pero en la voluntad de Dios podemos reparar por todas nuestras comuniones mal hechas. Y puedes invitar a la Virgen a recibir a su Hijo en todas tus comuniones, desde tu primera comunión hasta la última que acabas de realizar. Y si invitas a la Virgen, quedan reparadas. Cuando yo estoy en la fila, siempre busco la imagen de la Virgen y le digo: ven, Madre, a comulgar en mí y en todos los comulgantes de todas las Eucaristías en el mundo entero.
para evitar la kenosis de nuestro amado Jesús. ¿Es difícil hacer esto? Es una oración complicadísima. Simplemente invita a la Virgen María. Los catequistas que preparan a los niños como tú a la primera comunión, enséñeles eso. He llevado muchos sacerdotes ahí a la cárcel de Jesús en Jerusalén, y han llorado y se impactan. Pepe, ni siquiera sabíamos que existía la cárcel de Jesús, la mazmorra. Y cuando les platico esto de Santo Tomás, muchos sacerdotes se impactan y dicen: es que esto lo deberían de recibir todos los seminaristas en los seminarios. La mayoría de los sacerdotes no lo sabemos. Digo, Padre, está en los escritos de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, de los más brillantes doctores de la Iglesia que tenemos en 2000 años. El padre Tadeusz Kaiser recientemente escribió un libro, y en su libro dedica un capítulo y cita a Santo Tomás, y ese capítulo se llama La kenosis de Jesús, y te explica lo terrible de una kenosis. Y ya que te explica, el Padre te habla de ese lugar y te dice: no te atrevas a comulgar sin haber invitado a la Virgen María, para que no pase de nuevo Jesús por esa terrible kenosis. Invita a la Virgen. Es un capítulo precioso, y él cita a Santo Tomás de Aquino, y él se dirige a todos los sacerdotes del mundo y dice: todos los sacerdotes desde el púlpito deberían preparar al pueblo. Viene la comunión, invitemos a la Virgen a que venga a recibir a su Hijo en nosotros. ¿No les parece que sería lo correcto? ¿O no? Sí. Pues ahí ya les paso esta enseñanza para que lo empiecen a hacer ustedes y enseñen a sus hijos y a sus nietos. Y por qué no, platícaselo a tu sacerdote. Bueno, entonces San Juan honra al obispo Gallo por su buen comportamiento. Mi querido amigo, te portas como creyente en todo lo que haces con los hermanos, y eso que son extranjeros. ¿A quién se refiere? A los misioneros que le llegaban acá, y él los recibía. Y eso que son extranjeros, ellos han dado testimonio de tu amor ante la comunidad. Harás bien en proveerlos para su viaje de una manera digna de Dios. Vean cómo Juan se dirige a este obispo, lo felicita y lo honra, porque él está obrando cristianamente. Pues se han puesto en camino estos misioneros por el nombre de Jesús, sin recibir nada de los no creyentes. Ellos no podían recibir ningún alimento de los no creyentes. Por eso debían llegar a la comunidad, a la iglesia de Diótrefes, para abastecerse, y luego volver a llegar a la iglesia de Gallo, y luego llegar a Éfeso. Pero el obispo no los recibía. Tenemos la obligación de ayudar a hombres como ellos para hacernos colaboradores de la verdad y de la misión evangelizadora. La iglesia siempre es misionera. Nosotros somos misioneros. También su maestro es misionero, quiero que lo sepan. Salgo en un montón de conferencias.
a otros estados y fuera de México, además del montón de peregrinaciones. Y todavía me piden más. Estaba contando que ayer aterrizó mi avión a las 10 de la noche. Fui a dar unas conferencias. Y uno llega cansado, exhausto. Y a las 5 de la mañana ya estás de pie y sigues. No te puedes detener. ¿Verdad que no te puedes detener? Pero ¿tiene el apóstol derecho a cansarse? Sí, ¿verdad? Tenemos derecho a cansarnos también. Pero a veces el poco reposo que Dios nos lo da muy bien. Y te levantas con nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque cada noche cansado no hay satisfacción más grande que al llegar a la noche cansado, desgastado por haber anunciado el Evangelio, hacer tu última oración y juntar tus manitas como cuando éramos niños. ¿A poco no es sabroso hacerle así? ¿No nos enseñaron así nuestras mamás cuando éramos niños? Y no nos ponían ante el cuadrito de ese ángel grandotote con unas alotototas que van unos niños en un puente y que le falta una tablita. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y que los niños así van a dar el paso y el ángel está ahí cuidándolos. Yo me acuerdo, me quedaba así. ¿A poco no era impactante ese cuadrito? Ya en muchas casas no existe. Ya. En vez de tener ahí ese cuadrito del ángel de la guarda con esos niños que están cruzando el puentecito, que le falta una madera, ahí tienen a los Avengers. Ahí tienen a la Barbie, al Ken. Ahí tienen no sé qué otros monitos que se usan y más. Y ya en muchas casas ya quitaron eso, el crucifijo y el cuadrito del ángel de la guarda. Eso nunca se debe perder en un cuarto. ¿Queda esto claro? ¿A poco no? Era una emoción ver ese cuadrito. Y cuando teníamos miedo, ¿qué nos decían nuestras abuelitas y mamás? Mira, no, hijo, mira mi muchachito. ¿Ves ese angelote? Así te está cuidando el Señor. Entonces Él va a evitar que esos niños se vayan por ese hoyo donde falta el tabloncito ese. Sí, el ángel te cuida. Y no nos hacían así. Junta tus manitas. Y uno siendo ya viejo, ¿qué hace? Lo mismo. Y no le rezamos al ángel de la guarda. Y cansado uno llega. Es el cansancio que más se disfruta. No estás cansado porque hiciste ejercicio. No estás cansado porque fuiste a trabajar. No estás cansado porque te desvelaste o por otras cuestiones. Estás cansado por haberte desgastado por el reino de Dios. Ese es el cansancio más sabroso. Y luego decirle: Jesús, ven a dormir en mí. Y Jesús duerme en ti. Y cuando te despiertas, ¿cómo te despiertas? Como si hubieras dormido 20 horas. Fresco, porque Jesús durmió en ti, descansó en ti. ¿No se les olvida? No. Hagan evangelio todas las noches. Al despertar, durante el día, hagan evangelio, vivan el evangelio. En todo inviten a Jesús. Porque con Jesús somos buenos para todo. Y sin Jesús somos buenos para nada. Por eso siempre invita a Jesús. Amén. Amén. Y así los misioneros estaban exhaustos. Y querían llegar a la iglesia de Diótrefes a pasar una noche, cenar un plato de sopa caliente, darse un baño. Venían todos enterregados, hasta con sus pies ampollados, y el obispo los corría. Y tenían que caminar muchos días más hasta llegar con el obispo Gallo. He escrito una carta a la comunidad, pero ese Diótrefes, hasta el nombre tiene feo.
¿A poco no? ¿O les parece bonito Diótrefes? Como que suena a rebelde, ¿verdad? A desobediente. Pero ese Diótrefes que pretende controlar a todos como un dictador y no nos recibe. Fíjense lo que dice Juan, no nos recibe, porque al rechazar a los misioneros, ¿a quién está rechazando? ¿A Juan? Al despreciarlos a ellos, desprecia a Juan, porque es Juan el que los envía. Juan se siente interpelado. Por eso, cuando yo vaya allá, le echaré en cara su conducta. Le echaré en cara su conducta. A ver, ven acá, Diótrefes. Le echaré en cara su conducta, pues está hablando mal de nosotros sin razón. No contento con no recibir a los misioneros, criticaba a los misioneros y criticaba a San Juan sin razón. ¿Qué les parece? Y sembraba cizaña en su iglesia. E indisponía a las familias para que no recibieran a los misioneros. ¿Estaba obrando bien? Estaba obrando muy mal. Está hablando de nosotros sin razón. Y no contento con esto, tampoco recibe a los hermanos. Y miren, y a quienes quieren recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Los excomulgaba. Terrible ese obispo Diótrefes. Pero Juan va a ir y le va a echar en cara su mala conducta. Lo va a amonestar, porque hay una obra de misericordia, de las 14 obras de misericordia, que se llama corregir al que yerra, al que se está equivocando. Hay que corregirlo. ¿Sí? Por eso Juan va a ir a echarle en cara, frente a frente, a ver qué te está pasando. O te alineas o te alineas. Porque si no te alineas, no podrás ejercer tu obispado ni tu sacerdocio. Y Juan se verá en la penosa necesidad de suspenderlo. Como a veces muchos obispos se ven en la penosa necesidad de suspender a sacerdotes que no se quieren alinear. Y le retiran su licencia sacerdotal. Y no pueden oficiar. Y si esos padres ofician, están en desobediencia. Y esas misas no son válidas. No hay consagración. ¿Queda esto claro? Porque la Eucaristía es sacramento de comunión. ¿Es sacramento de qué? Comunión. Y si el sacerdote celebrante no está en comunión con su obispo, no hay sacramento. ¿Queda esto claro? Es muy delicado. Y si el obispo se entera que ese sacerdote sigue celebrando después de que se le suspendió, van y lo amonestan y va a haber consecuencias más graves. Y a muchos sacerdotes los degradan y luego los boletinan. Ya en ninguna parte pueden celebrar porque no hicieron las cosas. Pero si el sacerdote se arrepiente, pide perdón, se enmienda, después de un año se les incorpora. Pero normalmente se les suspende un año, porque en ese año quieren ver su comportamiento. Y si en ese año el sacerdote no dio muestras de obediencia, no lo pueden incorporar. ¿Queda esto claro? Y lo mismo pasa con obispos que se han sublevado, incluso cardenales que se han sublevado a los papas, como sucedió en México con el cardenal Schulenberg, que se revela a Juan Pablo II y el papa lo tuvo que quitar de la basílica del Tepeyac. ¿Se acuerdan de ese escandalazo que salió en las noticias, en los periódicos?
el cardenal Schulenberg, fue degradado y quitado por el Papa Juan Pablo II. Fue un momento muy vibrante. Pero bueno, no voy a hablar ahorita de eso. Solo es un ejemplo para que vean que estas cosas se repiten. Mira, estamos en el año 95 y ya Juan está lidiando con un obispo rebelde, que se ha hecho un dictador, un controlador, que está criticando a Juan, a los misioneros y a las personas buenas que quieren ayudar, los excomulga de la iglesia. Por eso Juan va a tener que ir a enfrentarlo. Pero mi querido Gallo, el otro obispo, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites a Diótrefes. El que hace el bien pertenece a Dios. El que practica el mal no ha visto a Dios. Todos hablan bien de Demetrio y de su fidelidad a la verdad, el portador de la carta. Nosotros también, y ya sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría mucho que decir por escrito, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablar contigo personalmente, porque Juan quiere ir también a apoyarlo, a premiarlo, llevarle un detalle, porque se ha portado correctamente. La paz sea contigo. Te saludan los amigos. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Mira, es una carta así, una notita. Llama a Demetrio, toma, llévasela al obispo Gallo para que no se me desanime, porque era el Gallo de Juan. Viene bien a su nombre. Él sí, no se rajaba. Y el trabajo se le estaba juntando a él y a su gente, pero Juan va a tener que poner orden en todo ese campo de misión. Interesante, ¿verdad? Así que no conocían esta cartita, ¿verdad? Por la expresión de sus rostros, veo que no les había pasado desapercibido. Y mira, está en el Nuevo Testamento. La acabamos de leer completita. Ahí está la tercera carta del apóstol San Juan. Interesante. Bien, justo a tiempo hemos concluido. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la gracia de mantenernos siempre fieles, en obediencia a nuestra Santa Madre Iglesia, a nuestros pastores, a nuestros párrocos, a nuestros directores espirituales, y así caminaremos siempre en la verdad y ayudaremos a los hermanos a seguir en esta misión evangelizadora para gloria de tu nombre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.